Va a comenzar la sesión 3, Metros en América y Europa, que es una sesión muy interesante porque vamos a presentar 3 modelos de metro que corresponden a 3 países muy diferentes. Por ejemplo, el metro de Ciudad de México corresponde a una ciudad que con la base, con el resto, tiene como 24 millones de habitantes. Puede ser el ejemplo de metro en una gran ciudad. El metro de Toulouse tiene el interés de que Toulouse tiene una población inferior a la de Sevilla y cuando allí han hecho un metro se supone que es que hacía falta. Y el metro de Londres, bueno, el metro de Londres, yo he vivido 2 años en Londres, tiene el interés enorme de que Londres tiene un corte del terreno muy parecido al de Sevilla. Allí tiene las gravas del Támesis y a continuación la arcilla de Londres que aparece en todos los libros de texto y aquí tenemos las zahorras y la marga azul, ¿no? La llamada marga azul, que también es una arcilla. La marga azul es del Plioceno y la arcilla de Londres, la arcilla de Londres del Plioceno, me parece, y la arcilla y la marga azul es del Mioceno. Todos aquellos que no entiendan bien el francés o que sencillamente que quieran escuchar la conferencia en español pueden proveerse de un traductor que lo tiene en la puerta de entrada. Bueno, y vamos ya a comenzar con la sesión. La primera ciudad que trata sobre el metro de Ciudad de México va a ser impartida por José Francisco Suárez Fino, que me han dado un currículum reducido pero muy extenso. Se ve que tiene muchas vivencias en el tema de los túneles y del cual yo he tenido que hacer un resumen, ¿no? También, ¿no? Es egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, muy conocida, muy famosa, donde realizó estudios de maestría en geotecnia. Es socio y director de proyectos en la empresa Consultec. Como profesional cuenta con una amplia experiencia en el análisis, diseño, seguimiento técnico y supervisión de túneles. Y se podrían citar numerosas obras de túneles en las cuales él ha participado, pero yo voy a citar solamente unas cuantas, ¿no? que he escogido, que seguramente no son las más importantes, ¿no? Ha sido coordinador del seguimiento técnico durante la construcción del túnel secundario de la central hidroeléctrica Reneis 2 en Guatemala y participó en la construcción del túnel y las estaciones de la línea 3 del metro ligero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ha participado también en la ampliación de la línea 12 del metro de Ciudad de México. Actualmente es profesor dentro del programa de maestría en túneles y obras subterráneas que se imparte en la unidad de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Sí ruego, vamos atrasados respecto del horario previsto, a los participantes que se limiten a lo que debía de ser la extensión máxima de su participación, que sería de unos 20 minutos. Pues nada, el licenciado Suárez Fino tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Antes que nada agradezco infinitamente la invitación a participar en este gran evento. Es para mí un honor y pues transmitiré en unas cuantas láminas. La verdad es que he preparado varias láminas, sin embargo no creo que llegue al final de la presentación, sin embargo viene en el pendrive que les proporcionaron. Me iré un poquito rápido, me disculpan. Quiero transmitirles al final el mensaje de las vivencias que hemos tenido nosotros en la Ciudad de México. Como bien saben, tenemos uno de los suelos más complejos en la tierra, que son las arcillas de la Ciudad de México, que son muy conocidas por sus altos contenidos de agua y que precisamente porque tenemos esos contenidos de agua de 400, 500%, que es demasiado contenido de agua, es prácticamente un fluido, pues hemos recopilado bastantes experiencias. Sin embargo, como verán en la presentación,
las líneas que hemos diseñado y que se han construido no precisamente han sido túneles y obras subterráneas, que es lo que quisiéramos, ¿no? Y que es el tema de esta gran reunión. Sin embargo, hemos tenido experiencias agradables, otras no tanto, como saben, la ampliación de la línea 12. Espero llegar a ese caso, lo pasaré muy rápido. Y actualmente se construye lo que es la ampliación de esa misma línea 12, que ha sido sinceramente un dolor de cabeza por cuestiones no tanto técnicas. Yo creo que en estos años México ha desarrollado bastante bien el tema en túneles y obras subterráneas, a grado tal que desde el seno de la academia, de la Asociación de Túneles, hemos creado una maestría que ya tiene 8 años, esa maestría de túneles y obras subterráneas, que está avalada incluso por la ITA, pero que sin embargo en este tema, pues desafortunadamente las autoridades no han tenido o no hemos sabido permear nosotros tal vez con el tema del uso del espacio subterráneo. Pues bueno, aquí les voy a hablar un poquito de lo que es la historia del metro de la Ciudad de México. Como saben, pues es una ciudad muy grande, ya lo comentaba el profesor. Tenemos en la Ciudad de México actualmente cerca de 24 millones de habitantes. En total el país tiene 124, 120 y tantos millones de habitantes, y 24 millones son los que se alojan en la Ciudad de México. Bueno, en la década de los 50 pues empezamos a tener problemas como cualquier ciudad en crecimiento, sobre todo de movilidad. En los años 50 pues se contaba ya con 4.5 millones de habitantes ya, y empezó a saturarse sobre todo el centro de la Ciudad de México. Básicamente el transporte que teníamos era el tranvía, muy conocido por ustedes. Continuamos con los tranvías, que han sido o fueron unos transportes muy baratos en su época, en su tiempo. Y en esos mismos años, en los años 50, pues se empezó a planificar lo que era el sistema de transporte colectivo metro, hoy llamado así. Se empezó a hacer una serie de estudios, se planificaron 3 líneas, que son estas 3 líneas de metro, y fue hasta entonces, en el año del 67, que se crea lo que es el sistema de transporte colectivo e inicia la construcción de la línea 1. En 1969, el 4 de septiembre, se inaugura la primera línea, que es de Insurgentes a Zaragoza, que es una línea muy corta, pero bueno, finalmente se hizo túnel. En 1985, la Secretaría General de Obras de la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, anteriormente era el Distrito Federal, hoy es Ciudad de México, o CDMX, mejor conocida, contemplaba 3 horizontes ese plan maestro que se creó. Uno a corto plazo, que era terminar unas líneas de metro, ahorita las voy a explicar, en 1988. A mediano plazo, en 1994, y a largo plazo, en 2010, se tenía planeado una longitud de sistema de transporte de 374.6 kilómetros, con un total de 15 líneas y 274 estaciones. Aquí tenemos lo que es el plan maestro que se tenía del metro y el tren ligero. En verde son las líneas que tenemos actualmente en operación, con 201.4 kilómetros de líneas en operación. En construcción, aquí tengo la tan conocida línea 12 del metro, que es de Tláhuac a Mixcoac, y actualmente se está construyendo la ampliación que va de Mixcoac a Observatorio. En tren ligero, sinceramente, se ha rezagado bastante el plan. Aquí podemos ver las líneas que están con este color marrón, que son 140 y tantos kilómetros, 143 kilómetros, que están planificadas y que, sin embargo, dado los resultados de los últimos o las últimas experiencias que hemos tenido, pues yo creo que sinceramente va a demorar un poco en que podamos continuar, ¿no? Aquí ven la red actual del metro. Y aquí ven básicamente lo que es una tabla. No me voy a detener a leerla toda. Lo que quiero que vean es que desde 1969 hasta el 2000 se construyeron 201.4 kilómetros de metro con 175 estaciones, y de 2000 hasta 2008, que inició la construcción de la línea 12 del metro, se dejó de construir. Hubo un gran espacio, un gran trecho en el que no hubo
ni la planificación ni la construcción, menos el dinero para construir más líneas del metro. Sin embargo, en 2008 inició la construcción de la línea 12 del metro que va de Tláhuac a Mixcoac, que tuvo 25.1 kilómetros y tiene 20 estaciones. La tengo como si fuese en construcción, igual que la ampliación de la misma línea 12, que es otro tramo que tiene 3.9 kilómetros, 2 estaciones, y está en color marrón o en construcción, porque, como bien saben, y lo mencionaré muy rápidamente, pues ha tenido una serie de incidentes, uno muy grave, y actualmente está en reparación prácticamente toda la línea, sobre todo el tramo elevado. En total, la red del metro, una vez reconstruida la ampliación, la línea 12, que se supone que en 2022, en diciembre, estará nuevamente en operación, y esta ampliación de línea 12 que se supone está para 2023, pues entonces tendremos 230.4 kilómetros con 197 estaciones. Bueno, aquí tenemos lo que es las líneas de metro que tenemos actualmente en operación, que es de la 1 hasta la 9, más la A y la B. En total son 11 líneas que tenemos actualmente en operación. La línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán, no me voy a detener para que me dé oportunidad de llegar a lo que es la línea 12 y la ampliación de la línea 12. Fue inaugurada en el 69, tiene correspondencia con estas líneas, y me voy a ir deteniendo, o más bien explicando un poquito los tipos de procedimientos constructivos o tipo de estructura que se llevó a cabo. En esta primera línea, la línea fue básicamente superficial y subterránea en cajón. Como ya han venido platicando, son los mismos principios que han utilizado ustedes. La línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, tiene 24 estaciones, se inauguró en el 70, tiene correspondencia con estas líneas, y también ha sido superficial a nivel, luego subterránea también en cajón, y bueno, aquí tenemos una vista de lo que es la estación Pino Suárez. La línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, tiene 21 estaciones, está ubicada básicamente en la zona del centro y fue inaugurada en 1970, tiene correspondencia con estas estaciones. Aquí ven una imagen, y nuevamente ha sido construida superficialmente y también una parte subterránea en cajón. La línea 4, que corre de Martín Carrera a Santa Anita, tiene 10 estaciones. Es la primera línea en emplear solución en viaducto elevado. Y aquí pueden ver la imagen. Perdón. Aquí pueden ver la imagen de un tramo elevado, que fue la primera que se construyó. Entonces, fue a nivel o a superficie más un tramo elevado. Viene la línea 5, que va de Politécnico a Pantitlán. Tiene 13 estaciones. Se inauguró en 1981, tiene correspondencia con estas líneas, y de igual forma fue construida un tramo superficial y nuevamente tramo en cajón. Luego la estación 6, el Rosario Martín Carrera, que tiene 11 estaciones, se inauguró en 1983, aquí tienen una imagen de una de las estaciones. Igualmente fue construida en superficie y en cajón. La línea 7, que va del Rosario a Barranca del Muerto. Esta línea tiene de peculiaridad que fue la primera línea que se construyó en túnel y se llevó a cabo en una construcción de 18.8 kilómetros con una tuneladora, que, si bien es cierto, fueron las primeras experiencias que se tuvieron ya a gran escala con uno de estos túneles. Hubo diversos problemas, sin embargo se fueron resolviendo, tal como les comentaba y como ustedes saben, por la gran cantidad de agua que se tiene en la Ciudad de México, por las arcillas tan complejas, y se inauguró en tramos. En 1984 un tramo, en agosto y diciembre del 85 otro tramo, y finalmente el último tramo se construyó en 1988. La línea 8, que va de Garibaldi a Constitución 1917, tiene 19 estaciones. Se inauguró en el 94, tiene conexión con estas líneas. Aquí tienen una imagen, una fotografía. Y también fue construida
nuevamente en superficie y en cajón subterráneo. Luego viene una de las líneas más complejas que tenemos y más profundas además, que es la línea 9, con 12 estaciones. Se inauguró en 1981, tiene correspondencia con todas estas líneas y aquí pueden ver una de las estaciones. También fue construida en una parte subterránea, en cajón subterráneo, en viaducto elevado, y esta es, como les comentaba, una de las grandes complicaciones que tiene hoy día el metro. Así es como lucen las estaciones en horas picos. Sinceramente, es una aglomeración de personas sumamente importante, en ocasiones se vuelve incluso hasta peligroso. No es un montaje ni mucho menos, es un día entre semana a las 9, 10 de la mañana. Los que han estado en Ciudad de México seguramente y se han querido dar un tour por ahí, pues esto es lo que se encuentra, ¿no? Es una de las líneas más saturadas, vuelvo a insistir, de la Ciudad de México y sobre todo que es una de las más profundas. Luego viene la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, tiene 10 estaciones. Se inauguró en 1991, también es una sección superficial y otro tramo en subterráneo. Viene la línea 8, que es de Buenavista a Ciudad Azteca, tiene 21 estaciones, se inauguró en 1999 un tramo y en el 2000 otro tramo. Igual fue hecha en superficie, en un tramo elevado y en un cajón subterráneo. Aquí pueden ver lo que es una de las estaciones, que es en el interior de la estación Pino Suárez, que se ubica justo en el corazón de la Ciudad de México. Y luego viene la línea 12 del metro, que yo creo que, vuelvo a insistir, muchos la conocen. Voy a dar un repaso de en qué consiste este proyecto y las complejidades, además de técnicas, un poco también administrativas, y que nos ha marcado un poquito la historia de las líneas del metro en la Ciudad de México. Originalmente, este túnel tenía en superficie, que es este tramo, que va de Tláhuac a Tlalilco, 1.6 kilómetros en superficie, un cajón subterráneo, 22.5 kilómetros y 23 estaciones. Todo era prácticamente en cajón subterráneo. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones administrativas o vamos a decirlo así también por cuestiones políticas y de inaugurar, y yo creo que muchos sabemos que los tiempos políticos a veces no van con los tiempos técnicos ni complicaciones técnicas. Sin embargo, a veces no lo hacemos notar o no nos hacen caso, y pues por más que se quiere que las cosas se hagan bien, pues no se hacen bien, se complican. Y bueno, pues hubo un cambio de proyecto, se hizo este tramo en superficie, en elevado. Vean la gran cantidad de longitud, que fueron 12 kilómetros de longitud en elevado, un cajón subterráneo originalmente, después se cambió y hubo otro cajón subterráneo por este lado. En túnel se quedaron 9.7 kilómetros y de 23 estaciones bajaron a 20 estaciones. Y así es como arrancó este proyecto. Aquí tienen la sección en cajón, sección en túnel con tuneladora. Y estos fueron los procesos constructivos con los que finalmente quedó el proyecto. Se arrancó la construcción, ya lo comentamos, con un tramo en superficie, otro tramo en cajón subterráneo, un gran tramo elevado que se fue mucho por una de las avenidas principales que tomaron, y la complejidad de esto era el trazo, principalmente el trazo. Por ir siguiendo el trazo de la superficie, pues se metió en algunas complicaciones por ahí. Luego viene el túnel con un escudo. Finalmente así quedó el proyecto desarrollado, un tramo me voy de aquí para acá, un tramo superficial, el tramo elevado que ya les comenté, el cajón subterráneo, después túnel con escudo, que es este verde, y aquí aparece un túnel convencional que tampoco estaba previsto en la modificación ya del proyecto. Y aquí tienen ya un poco lo que es el trazado por donde quedó. Como bien saben, pues la Ciudad de México es muy compleja. Hay unas zonas en las que aparece
esta zona que es de materiales firmes, materiales rocosos, ¿no? También atravesó esta zona de basaltos. Y luego la zona lacustre, que estaban apostando o se apostó que la tuneladora excavara las zonas, digamos, más excavables, hasta llegar a esta zona. Justo aquí está la transición entre la zona de lomas, que le llamamos, o suelos duros o firmes, incluso la transición ya con roca, y eso fue lo que delimitó un poco también el accionar de la máquina tuneladora al final. Bueno, aquí les pongo un poco el perfil. No sé por qué parpadea, pero ya. Voy a regresar un poquito. Aquí ven la zona del cajón subterráneo, que es básicamente excavado en roca, en arcillas. Después viene el tramo con escudo, que se le marcó como zona tipo A, porque empezó a excavarse, son unas arcillas muy blandas que hubo la necesidad de reforzar, incluso el revestimiento definitivo con dovelas, se reforzó con concreto lanzado. Aquí está el otro tramo de túnel, donde ya el material era de mejor calidad, las famosas tobas que tenemos en la Ciudad de México, que no son otra cosa que arcillas muy compactas, muy competentes. Y finalmente, ahí tenemos otro tramo de cajón que no estaba contemplado, sino que fue después. ¿Y por qué un cajón? Porque resulta que cuando se venía excavando con la tuneladora, un poquito las prisas políticas y también las cuestiones técnicas, pues simplemente el escudo ya no pudo llegar a su fin, que era la estación Mixcoac, y desafortunadamente la máquina perdió la cabeza, para ser francos, se quedó para la máquina, y hubo la necesidad de meterse por el otro frente porque teníamos que inaugurar, se acababan los tiempos políticos y el túnel pues había que inaugurarlo. Entonces entraron por el otro lado, la máquina la regresaron pues desarmada, ¿no? Hacia atrás, y el túnel se excavó con método convencional. Por eso es que aparece al final que son 800 metros de túnel convencional. Originalmente solo eran 12 de túnel convencional, que era el patio de maniobras, y pues la verdad es que ahí quedó esa situación. Nunca apareció la tuneladora por el otro lado, nos quedamos esperando la foto, ¿no? Ahí ven unas imágenes, aquí ven el tramo elevado, que básicamente está compuesto por estructuras de concreto, un tramo. Luego hay una transición de concreto con estructura metálica. Aquí pueden ver el tramo elevado, que es el tramo de estructura metálica, que hay algunas secciones mixtas. Y bueno, pues luego viene una de las catástrofes que hemos tenido más grandes en la ingeniería civil en México, que como bien saben, el día 3 de mayo de 2021, desafortunadamente colapsó el tramo elevado, aquí lo pueden ver, hubo 26 personas fallecidas. Desafortunadamente, hoy día sigue parada esta línea del metro, hay litigios, y lo peor, además de las pérdidas humanas, que es lo más lamentable y triste, es que la línea se está reforzando prácticamente toda la línea elevada, toda, no solo este tramo, sino toda la línea. Hoy día están haciendo las reparaciones, se prevé que para fin de este año se vuelva a poner nuevamente en marcha, y se aprovechó para revisar todo lo que ha sido el túnel. Se hizo un dictamen del túnel, que yo tuve a bien participar en el dictamen del túnel, que afortunadamente no es un problema del túnel, ¿no? El túnel no tiene mayor problema. Sin embargo, pues la parte elevada fue la que finalmente colapsó, ¿no? No me voy a detener a hablar más temas técnicos al respecto, ni por qué falló, puesto que es un tema actualmente en litigio.
y aunque ya se están haciendo las reparaciones, pero bueno, ahí queda, nos deja marcados y sobre todo, pues ahí, si de por sí ya teníamos cierta reticencia a hacer un poco el metro por muchos tabús que hay, ¿no? Que porque es muy caro el túnel, que porque se tarda mucho más, y vuelvo a insistir que un funcionario tiene que entender que los tiempos políticos no se llevan con los temas técnicos, ni mucho menos de los plazos, ¿no? El revestimiento del túnel finalmente fue con dovelas, como les comento, hubo un tramo en el que hubo la necesidad de reforzarlo con concreto hidráulico. Aquí pueden ver el cajón somero, aquí ven la parte convencional, aquí ya lo ven prácticamente terminado, y aquí viene la conexión del túnel convencional con el túnel con tuneladora, que desafortunadamente pues la tuneladora no pudo concluir su misión de salir por este lado, ¿no? Y luego viene la ampliación de la línea 12. Estaba en operación la línea 12 y se licitó la construcción de la estación Mixcoac hasta Observatorio, que era otro tramo. Sinceramente es difícil entender por qué no se licitó toda de una vez, y sobre todo pues si se tenía planificado hacerlo con tuneladora, ¿por qué no hacer de una vez este tramo con tuneladora? No nos lo explicamos sinceramente los que nos dedicamos a los túneles, y bueno, pues se licitó esta ampliación de la línea 12, se decidió hacerlo por método convencional, tiene 3.9 kilómetros de longitud. Aquí podemos ver el trazado, tiene 2 estaciones intermedias más la que ya está de la línea 12 y llega a la estación subterránea, que es una de las correspondencias, como ya les comentaba, más complicadas. Aquí llegará también lo que es el tren de Toluca, que también, si hablamos de otro, digamos, gran proyecto que ha tenido problemas, pues es justamente ese, pero ese es tema de otra charla, de otra gran tarde, ¿no? Aquí podemos ver los diferentes tipos de secciones, no me voy a meter a desarrollarlas, simplemente es en estación tenemos este tipo de sección y en túnel una sección normal. Aquí pueden ver una planta de las estaciones, una vista de una de las estaciones, y aquí les presento rápidamente lo que es el proyecto. Aquí se hizo un proyecto original también, y me quiero detener un poquito a esta parte, ¿no? En la que dice que son materiales de rellenos constituidos por arenas, gravas, arcillas, limos, y pues por ahí aparece la palabra cascajo, ¿no? Que antes pues era esta zona, como bien saben, en la Ciudad de México también hay ciertas zonas, sobre todo la del poniente, que fueron minas y ahora ya está densamente poblado, se rellenaron algunas minas, y también hay una serie de barrancas que se cubrieron, se taparon, se pobló todo, y pues el relleno aquí lo tenían planteado a esta zona. El túnel viene por aquí abajo, aquí viene la cota. Cuando empezaron la construcción, bueno, había un proyecto original, por eso le pongo aquí proyecto, que si bien es cierto estaba desarrollado con la ingeniería que se pudo hacer en el momento, con los tiempos y los recursos que se tenían. Sin embargo, este procedimiento castigaba demasiado los tiempos también para intentar inaugurarlo o concluirlo en un cierto periodo. Se cambiaron esos procedimientos. Había unas fases de excavación de proyecto que consistía en excavar la sección completa más los banqueos. Tenía un sostenimiento a lo largo de los 3.9 kilómetros de 20 centímetros de espesor de concreto lanzado con malla electrosoldada o mallazo, como le conocen ustedes, y un revestimiento definitivo de concreto lanzado, de concreto lanzado con acero de refuerzo. Me voy a ir más rápido. Aquí pueden ver en la estación, esta es una zona de edificios, aquí está la zona de una de las estaciones y este es el tramo dolor de cabeza. Si pueden ver, los rellenos antrópicos los teníamos por arriba. Con una serie de sondeos adicionales, pues se detectó que esta zona, pues el relleno antrópico, pues se mete incluso por la zona del túnel. Y muy pronto lo comprobamos, ¿no? Incluso este es el tema de investigación de mi doctorado que estoy realizando. Tenemos toda esa zona instrumentada. Aquí pueden ver el relleno antrópico, que ya prácticamente cubre gran parte del túnel. Aquí les muestro una foto del frente de excavación, donde se pueden ver los rellenos antrópicos. Se hizo la reingeniería, se tramificó el túnel, con base en las lumbreras o pozos, también se modificó y adecuó lo que es el
el perfil geotécnico del túnel. Aquí pueden ver las lumbreras, algunas auxiliares que luego van a servir de ventilación, que tienen un túnel de acceso a una galería. Para allá se excava el túnel hacia acá y aquí pueden ver lo que es el túnel de acceso. Se llevó a cabo la adecuación del proyecto, que lo que hicimos fue básicamente agilizar los procedimientos, reforzar ese sostenimiento. Me voy a ir muy rápido, perdón. Aquí pueden ver las diferentes fases de excavación en las que se llevó el túnel. Se impermeabiliza hasta el final, que en el proyecto original tampoco tenía impermeabilización. Sin embargo, en épocas de lluvia se ha notado y se ha visto que empiezan las filtraciones. Ahí están los cambios y adecuaciones de proyecto. Nuevamente otro tipo de sostenimiento. Aquí pueden ver lo que es la sección ya del túnel terminado, en la imagen, en foto. No sé, no entiendo por qué se para un poco. Pero bueno, aquí van los diferentes sistemas de sostenimiento. Me voy a apurar rápidamente a llegar al tramo complejo. Así es como se ha venido excavando. Nuevamente la imagen que ya les comenté, con los rellenos antrópicos. Y este es el tramo que ha presentado mayores problemas, sobre todo esta zona, llegando a la estación famosa Valentín Campa. Tiene una cobertura de 41 metros y una mínima que en esta zona de 13 metros, que es justamente y coincidió con la zona de rellenos antrópicos. Y faltan por excavarse hoy día 83 metros. Sin embargo, uno de los frentes, que es este frente, lleva detenido más de un año por las cuestiones que ya les comenté. Aquí lo pueden ver. En una cierta fecha aparecieron los rellenos antrópicos en la clave. No me voy a detener a ver los letreritos, simplemente explico rápidamente lo que es las imágenes. En la clave aparecieron los rellenos antrópicos, un relleno o un horizonte de arena que nos dieron mucha lata sobre la construcción. Sin embargo, se fueron soportando. Aquí pueden ver cómo el relleno sigue comiendo o sigue llegando a la sección. Aquí otra zona. Estos son los rellenos o estos eran los materiales que aparecieron en la sección. Hasta que un buen día pues llegamos a tener prácticamente todo el frente de excavación cubierto de relleno antrópico. Se empezó a deformar demasiado el túnel. Y hablo demasiado, alrededor de 23 centímetros de desplazamiento, a punto de colapsar. No me pregunten por qué no detuvieron la obra, pero bueno. Y en un lapso de un tiempo de mes y medio se excavaron 8 metros. En superficie, pues las viviendas empezaron a tener problemas. Se instalaron inclinómetros, piezómetros. No era un problema de agua, sino más bien un problema del tipo de terreno que se tenía y de la poca cobertura. Se planteó una nueva propuesta de procedimiento que, como lo pueden ver, nada más de verla a mí me duele la cabeza, ¿no? Y ya de ejecutarla, pues ni les cuento, ¿no? Hay ocasiones que ni dormíamos. Aquí pueden ver la excavación, continúa la excavación. El revestimiento, pues en lugar de marcos metálicos empezaron a meter costillas armadas que luego fueron el revestimiento. Y finalmente, pues se hicieron los túneles piloto, tal como aparecen las imágenes. Me voy a ir rápido para terminar. Ahí viene la excavación. Se empezaron a tener problemas. Rápidamente esta imagen. Sí se puede ver cómo están deformadas incluso los túneles piloto. Hasta que finalmente pues empezó a colapsar aquello. Detuvieron las excavaciones. Se llevó el revestimiento definitivo hasta el frente de excavación del túnel. Y bueno, pues se excavaron 23 metros y desde el 15 de octubre de 2020 está parada la excavación. Empezaron a excavar por el otro frente, pero digo, no hay que ser ingenieros para saber que tarde que temprano vamos a llegar otra vez al problema, ¿no? Entonces,
pues nada, por eso les vuelvo a poner el perfil. Aquí están las tobas muy bonitas y que se dejan excavar y van muy rápido, pero dentro de nada vamos a llegar al otro lado y pues a ver qué haremos, ¿no? Entonces, pues ahí está esta experiencia de túneles. Quiero dejar claro que, bueno, si bien es cierto, hemos tenido malas experiencias como esta, también tenemos muy buenas experiencias, también hemos aprendido muchísimo en túneles. Tan es así que en los últimos años hemos construido una gran cantidad de túneles simultáneamente, ¿no? Y no hemos tenido problema. Este no es parámetro, es simplemente una experiencia única y exclusivamente de la Ciudad de México y que, insisto, ojalá y este no sea un tema para dejar de hacer metro, que yo creo que por lo que nos resta de este sexenio, que son 3 años, ya nos daremos de santos si terminamos estas líneas. Muchas gracias. Bueno, el doctor Suárez Pino nos ha descrito un interesante proyecto en el que se han ido usando diferentes procesos constructivos a medida que era necesario y ha prestado bastante atención al tema de los accidentes, lo cual es una cosa importante porque es de los que se aprende realmente y los que hacen que llegues al final al proceso constructivo ideal, ¿no? Bien, a continuación vamos a hablar del metro de Toulouse y lo van a hacer 2 personas. Lo van a hacer en francés. Si alguien no ha cogido el traductor de francés, lo puede recoger en la puerta. Sí. Pardon. Vale. Bueno, me piden en este momento que si alguien ha escrito alguna pregunta, que la entregue por favor al personal de sala para poder responderle a continuación. Bien. Decíamos que el tema del metro de Toulouse se va a hacer en francés y lo van a hacer 2 personas. Uno de ellos, Jean-Yves de Lamballerie, experto en geología, geotecnia y obras subterráneas, con 30 años de experiencia en este ámbito. Ha realizado estudios y construcción de las líneas 1 y 2 del metro de Toulouse y en base a esta experiencia ahora forma parte del equipo de la línea 3. Tiene experiencia en túneles, presas, aeropuertos y obras subterráneas en muchas partes del mundo. El segundo conferenciante, que van a actuar los dos en conjunto, es Monsieur Steinberg, que actualmente, es decir, desde 2021 hasta hoy, está en Tissot Ingénierie, responsable técnico de los trabajos subterráneos. Está trabajando en la 3ª línea del metro de Toulouse y en la conexión de la línea B del metro de Toulouse. Si ahora examinamos su currículum desde el año 2011 hasta el 2021, estuvo en Vinci, construcción de grandes proyectos, de 2019 a 2021, como ingeniero responsable de los estudios del Expreso de Gran París Metro y del túnel del puente de Hampton Road, un túnel de carretera en Estados Unidos. Así podríamos seguir, 2017-2019, dentro de la misma empresa, estuvo en el Gran París Express, Expreso de Gran París Metro, y por último, tiene más cosas, pero vamos a solamente hablar de algunas, de 2013 a 2016, en el metro de la línea sur roja del metro de Qatar. Los señores Steinberg y Lamballerie tienen la palabra. Merci. Est-ce que je dois faire quelque chose ou est-ce que vous m'entendez? ¿Todo el mundo me oye así? Muy bien. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría que nos disculpen por tener que hablar francés y por no hablar castellano adecuadamente. En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a los 2 promotores principales de este encuentro, a ETOS y la Junta de Andalucía. Muchas gracias por habernos invitado.
También tengo dos mensajes muy importantes que son los que he venido a transmitir. En primer lugar, Jean-Jacques Laporte, el director del proyecto, debía haber sido la persona que hubiera estado aquí para dar esta presentación. Pero ahora comprenderán que estamos en una etapa realmente clave cuando vean cómo están progresando los trabajos y por eso no ha podido venir. Por otra parte, debo decir que quiero transmitirles el saludo de Jesús Manuel Molina Aguilera, ingeniero de caminos, canales y puertos, y que envía sus saludos a toda la comunidad andaluza, es español, es andaluz, y que es el ingeniero principal del proyecto de la línea 3 de Toulouse. Es el responsable de aproximadamente la mitad del proyecto. En concreto, es el responsable de la parte subterránea en el centro de la ciudad y además es hijo de Priego de Córdoba. Y seguro que lo conocen. Bien, antes de entrar en los detalles de la presentación, quiero comentar un par de cuestiones generales. Tiseo, como ven en la presentación, es el nombre de la entidad pública que organiza y construye, que explota además el transporte público de la comunidad de Toulouse. Están a cargo de la organización. En ese caso tenemos Tiseo Colectividad, que es la entidad que se dedica a esto, y en ella hay representantes municipales. Luego hay una entidad de construcción y dirección de la construcción. Esa es Tiseo Ingeniería. En esta entidad hay ingenieros y juristas. Nosotros somos miembros de esta entidad. Estamos a cargo, por tanto, de la construcción de la tercera línea. Y luego tenemos una tercera entidad, Tiseo Viajeros, que se encarga del mantenimiento y la explotación de todos los sistemas de transporte público del área metropolitana de Toulouse. Algunas cifras también sobre Toulouse y su área metropolitana. Tiene 500.000 de habitantes la ciudad y tiene 1,3 millones de habitantes la zona metropolitana en total. Se trata de un área metropolitana que desde al menos 15 años está creciendo a un ritmo acelerado y su ritmo de crecimiento actual es de en torno a 15.000 habitantes más cada año. Es una ciudad en la que los problemas de transporte son, por tanto, bastante considerables. Esta ciudad desarrolla muchas actividades económicas, pero evidentemente hay varias actividades importantes. La principal es la de construcción aeronáutica y la ingeniería y construcción de materiales espaciales también. Junto con esto, destacan también las actividades de investigación, desarrollo y también formación universitaria. Bien, el proyecto. Se trata de un proyecto destinado a mejorar los transportes de la ciudad y a mejorar también el interés y la atracción de los polos económicos. Otro de los objetivos es reducir las emisiones de efecto invernadero de los transportes y de los ciudadanos de Toulouse. Y se trata de un proyecto cuya finalidad económica principal es conectar los distintos y principales polos de actividad económica de la zona metropolitana. La intermodalidad también es un elemento fundamental, puesto que permite la conexión a 5 sistemas ferroviarios, 2 líneas de metro y una de tranvía. Et qui sera dans le futur connecté à d'autres systèmes. Y que en el futuro estará además este proyecto conectado con otros servicios de movilidad en el futuro. Aquí en el mapa, abajo a la derecha, tenemos la zona naranja donde se concentran las principales actividades económicas de la ciudad. Y este corredor naranja es justamente donde circulan esas 3 líneas de metro de la ciudad.
Como ya he explicado, el ritmo de crecimiento de la ciudad es de unas 15.000 personas al año, con una creación neta de empleo de unos 7.000 empleos nuevos al año, y la mitad se concentran en estas zonas naranjas. Aquí abajo a la derecha vemos zonas con colores más o menos intensos, y en la zona más oscura tenemos una mayor intensidad de actividad y empleo, y la línea en amarillo es la línea de metro que pretende conectar esos puntos y zonas de mayor intensidad de trabajo con las zonas en las que viven las personas. Brevemente, aquí tenemos el trazado geométrico, 27 kilómetros de largo. A lo largo de esto encontramos 20 kilómetros de túneles y 5 de viaducto. En la parte sudeste se concentran los 5 kilómetros de viaducto en zonas menos urbanizadas, y los túneles se encuentran en las zonas más urbanas, más construidas. Las ciudades, aquí tenemos las cifras claves del proyecto. 27 kilómetros de nuevas líneas, 22 de túneles y 5 de viaductos, 5 estaciones, 21 estaciones, perdón, conexión con 2 líneas de metro, 5 estaciones multimodales con los trenes, 45 minutos de tiempo de transporte de viaje de un punto de un extremo al otro, 200.000 viajes previstos al día en el momento de la puesta al servicio. Y ayer, durante la cena, hubo varias preguntas sobre las cuestiones de financiación, y por eso dejo esta cifra de los 2.700 millones de euros para el final. Es el presupuesto de inversión. Dado que hubo varias preguntas sobre la financiación, he querido añadir ahora algunos datos que les pueden resultar de interés. 27 kilómetros de línea y 2.700 millones de euros, lo que significa que el kilómetro tiene un coste de 100 millones de euros. Esa es la inversión inicial. En cuanto a la explotación, operación de esta línea de metro, se estima que tendrá un coste de 30 millones de euros anuales, el coste de explotación. En la inversión inicial tendremos aproximadamente un 15% de la inversión inicial dedicada a los estudios, procedimientos administrativos, seguros, un 5% para trabajos preparatorios y adquisición de tierras, ingeniería civil un 45%, un 15% dedicado a los equipamientos, parking, zonas de parking, y un 20% al sistema de transporte, carriles y material rodante, sí. Por último, las cifras clave de la financiación son las siguientes. Un 1% proviene de subvención europea, son 30 millones de euros, muy poco. 290 millones de euros provienen del Estado, un 11%. 376 millones de euros del nivel del departamento y la región, en la equivalencia a las provincias y las comunidades autónomas aquí. Esto representa un 14%. Y el resto, el 74% de la financiación provienen de TISEO, son fondos propios y préstamos. Bien, ahora algunos datos que hacen referencia a las obras en sí. Vamos a producir en torno a 2,8 millones de metros cuadrados de escombros o tierras de excavación. Esto es una cuestión clave en el proyecto, puesto que debemos respetar la normativa y debemos conseguir una salida valorizada de estos escombros. Por tanto, qué hacer con ellos es importante. Tenemos 18 obras, como es normal, un taller, 27 kilómetros, de los cuales 22 son túneles,
utilizando 5 tuneladoras. El diámetro interior es de 8,5 metros. Y a la derecha tenemos el recorrido de las 5 tuneladoras que vamos a utilizar. Hay 4 mercados, digamos, 4 contratos principales dedicados a las obras subterráneas, entre las que se han dividido estos segmentos de las tuneladoras. Tenemos principios arquitecturales comunes y tenemos 3 tipos de estaciones diferentes: la aérea, la subterráneas y las estaciones específicas o especiales, de las que hablaré después. Las estaciones subterráneas, tenemos 12 estaciones tipo, muy similares entre sí, con 54 metros de longitud. De media tienen 25 metros de profundidad y todas ellas realizadas en top-down con pantallas encastradas. Todas cuentan con una salida principal y una salida de emergencia en los 3 niveles, en los andenes, en medio intermedio y en la zona de compra de vestíbulo. La distancia entre las estaciones será entre 1 kilómetro y 1,5 kilómetros. 1,5 es la distancia mayor entre estaciones y que se encuentra cerca del aeropuerto. Y aquí tenemos el modelo de esta estación tipo. Contamos también con 5 estaciones más profundas, entre 33 y 38 metros. Esto se debe a los cruces con las líneas existentes A y B, no por cuestiones geotécnicas. Hay 3 estaciones especiales en interconexión con las estaciones ferroviarias y también con estaciones de metro ya existentes. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la estación Marengo, con correspondencia con la línea A, ya existente, y también con la estación ferroviaria principal de Toulouse. Tendremos que hacer una adaptación en la estructura existente de la estación de la línea A para crear espacios multimodales y de intercambio para los viajeros. Aquí tenemos una ilustración en 3D de las estaciones aéreas, de un modelo de estación aérea. Aquí tenemos también una vista en 3D del viaducto, con una zona de transición entre el túnel y la parte del viaducto. El viaducto tiene una longitud total de 5 kilómetros, es decir, aproximadamente el 20% del trazado total. Tenemos aquí la parte del túnel. Diámetro interior 8,5, espesor 0,4. El espesor es bastante estable, homogéneo, de 15 metros aproximadamente. Y representa 2 veces y media el diámetro del... 2 veces el diámetro del túnel. Tenemos zonas muy sensibles porque son zonas urbanas. Luego cruzamos con túneles ya existentes. Utilizaremos, como ya he explicado, 5 tuneladoras que van a excavar en total 20 kilómetros, entre 3,7 y 4,5 kilómetros cada una de ellas. La puesta en marcha se espera en 2024, dentro de 1 año y medio. Eso será el inicio de la tunelación y la última tuneladora saldrá en 2026. Ahora mismo estamos en fase de licitación. El tipo de tuneladora no es algo que se incluya en el pliego de condiciones.
En Toulouse se han utilizado ya todas las tipologías de tuneladora, como de presión de aire, por ejemplo, etcétera. En todos los casos ha habido buenos resultados. Aquí tenemos una ilustración de la diferencia de diámetro entre las líneas A y B, que tiene un sistema rodante con un vehículo ligero, VAL, y la tercera línea será diferente, más estándar, con un mayor diámetro y más habitual. Aquí tenemos algunas de las limitaciones o afectaciones del proyecto. Tenemos en azul el túnel que se va a construir, que pasa junto a una estación de metro ya existente, en amarillo, bajo las vías ferroviarias, bajo el canal de agua del Midi, los edificios, un puente, y dentro de unos años habrá además un proyecto de una torre de 150 metros de altura. Y aquí tenemos también el túnel de la línea A y luego vendrá debajo el túnel de la tercera línea. Hay también otras estructuras cercanas. Y ahora me gustaría dar paso de nuevo a mi compañero para que hable de los escombros. Voy a decir muy poco sobre geología, porque sé que vamos con retraso, pero quiero decir algo muy sencillo. La geología de Toulouse se parece muchísimo a la de Sevilla. Tenemos una fina capa de materiales flotantes, aluviones, con luego una capa freática. En nuestro caso tenemos una decena de metros solamente, menor espesor, y bajo esta capa de aluviones cuaternarios tenemos lo que denominamos la molasa, que es, creo que lo llaman así, del terciario. Se trata de un material un poco argiloso, arenoso, y que, para que todo el mundo entienda, se trata de algo intermediario entre un suelo duro y una roca muy blanda. Es arcilloso y arenoso, como digo, y es favorable para las obras subterráneas, y hay muchísimos aparcamientos subterráneos en Toulouse. Tenemos además la experiencia de las 2 líneas de metro anteriores, y si elegimos los métodos de excavación apropiados, estas obras tienen un impacto muy reducido en los edificios de la superficie, incluso en el caso de los edificios históricos del casco antiguo. Ahí tenemos un esquema de toda la línea donde vemos con escalas deformadas en verde los aluviones del cuaternario y debajo la molasa del terciario. Nuestros ingenieros se han asegurado de que el túnel debe excavarse de manera sistemática en la zona de la molasa en los terrenos del terciario, con un espesor estable por encima. Bien, hemos sabido aprovechar bien la experiencia previa de las 2 líneas de metro anteriores para aprovechar las ventajas y las experiencias positivas y evitar los errores anteriores. Porque en el caso anterior sufrimos socavones durante la excavación de las 2 líneas anteriores, y esperamos que en los trabajos de excavación de la tercera línea habrá al menos menos socavones o quizá ninguno. Bien, por último voy a hablar de los escombros. Vamos a generar una cantidad enorme, en torno a 6,5 millones de toneladas de escombros o tierras de excavación. Desconozco cuál es la legislación española al respecto, pero en nuestro caso, aunque se trate de suelos sin contaminación,
antrópica o natural, la gestión de los escombros de las tierras de excavación se ha convertido en algo muy complejo desde el punto de vista administrativo y que conllevan un coste muy elevado. Muchísimas gracias por su atención y me gustaría terminar simplemente diciendo que independientemente de que sean responsables o ingenieros, les invitamos a venir las obras en Toulouse para que podamos hablar de nuestros métodos, de la programación, de la construcción de estos proyectos subterráneos en la ciudad. Nos encantará recibir a todos los que tengan interés y tendremos a un andaluz para recibirles junto a nosotros. Muchas gracias. Bueno, una interesante exposición del metro de la Communauté de Toulouse, ¿no? Antes dije que Toulouse era una capital que tenía una población algo inferior a la de Sevilla, pero hay que reconocer que tiene una industria aeronáutica y aeroespacial de primera línea que no tenemos en Sevilla, así que realmente pues hay que reconocer su importancia. Parece que la construcción les ha ido bien, generalmente lo han hecho muy bien, así que enhorabuena. Bueno, con esto, un segundo. Pasamos al tercer tema, que es sobre el Metro de Londres. El que va a exponer, Pedro Ramírez Rodríguez. ¿Cómo? Sí. Pedro Ramírez Rodríguez ha tenido la gentileza de facilitarme no solamente un currículum reducido, sino una versión aún más resumida del currículum, y es la que yo voy a seguir. Ingeniero de camino con más de 30 años de experiencia. Es el director técnico del Departamento de Geotecnia del grupo TIPSA. Actualmente colabora como vicepresidente segundo de AETOS y trabajó en la extensión de la Jubilee Line del Metro de Londres y en la ampliación de los metros de Madrid y de Valencia. Y en la actualidad en el de Málaga, Estocolmo. Ha trabajado en Málaga, Estocolmo, Dhaka, en Bangladesh, y en el desarrollo del HS2, la alta velocidad británica en Londres. El doctor Pedro Ramírez Rodríguez tiene la palabra. Doctor no, ya me gusta. Bueno, perdón, me he equivocado. No, como estoy acostumbrado a la academia de que siempre... Muchas gracias. Vale. El señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias, profesor. Buenas tardes, gracias y enhorabuena a la agencia por la iniciativa. Yo estoy encantado, voy a intentar ser muy breve porque ya a estas alturas estamos agotados. Y bueno, la razón de presentar Londres por un español tiene que ver con la experiencia que algunos tuvimos la fortuna de disfrutar y aprovechar hace ya finales del siglo pasado. Lo digo por explicar por qué pinto yo aquí con esto, pero bueno, intentaremos explicarlo. Bueno, hablar del Metro de Londres es muy fácil y muy difícil. De hecho, basta entrar en Internet y yo creo que cualquiera de ustedes podría haber hecho una presentación seguro mucho mejor que esta. Pero bueno, vamos a intentar hacer una visión muy rápida en estos 6 apartados que tienen que ver con una descripción de qué es el Metro de Londres. Aunque es muy conocido, hay algunos temas que podemos aprovechar para aclarar o para compartir. Cómo es la geología, en lo que comentaba el profesor De Justo, y su similitud con la cuenca del Guadalquivir, con las cuencas terciarias, cómo ha evolucionado el Metro de Londres, y un par de comentarios a 2 extensiones. Antes hablaban de prolongación, la diferencia entre prolongación, pero bueno, extensión es un término muy utilizado allí. ¿Qué es Crossrail y cuáles son las perspectivas futuras? Muy rápido. Bueno, Londres, como los británicos llevan a gala las clasificaciones en ranking, pero realmente tiene como característica es el primer metro del mundo, en el sentido que fue el primero. Ahora ha sido superado, pero va a hacer 160 años, el 10 de enero del año que viene. Son 159 años cuando se puso en marcha lo que ha sido la referencia para el resto de sistemas metropolitanos de los aproximadamente 210
sistemas me parece que hay ahora mismo en el mundo. Tiene una longitud de 408 kilómetros, 274 estaciones, tiene un uso muy elevado, no tanto como el Metro de México, siendo de mayor extensión, pero muy significativo, con más de casi 4 millones de viajes al día. En Europa es el tercer sistema más utilizado después de París y Moscú, por lo menos hasta hace muy poco. Y el ancho de vía es internacional. De manera muy gráfica, en año de apertura es el principal, es la referencia, digamos. El número de líneas, aunque el número de líneas es un término poco relevante, pero son 11 líneas las que tiene actualmente. Crossrail será la línea número 12 cuando se ponga en servicio. En longitud, salvo Pekín y Shanghái, es la de mayor longitud, y en número de estaciones, en Madrid, por ejemplo, tiene más estaciones que el Metro de Londres. Aunque el Metro de Londres es el London Underground, realmente más de la mitad de la línea es en superficie. Son líneas que combinan sistemas en superficie y sistemas profundos. Y muchas de las estaciones son en curva, y hay una razón urbana que explica eso, que además es muy conocida por todos. De donde viene el famoso Mind the Gap. El sistema de transporte en Londres se organiza desde el año 2000 en una entidad pública que aglutina distintos modos de transporte, realmente todos los modos de transporte, incluyendo la ordenación de los viarios peatonales. Integran ferrocarriles de cercanías, tranvía, metro ligero, en particular el servicio de los Docklands, que conecta con la zona este de Londres, y el metro, que había sido una entidad independiente, aunque pública también, en 2003 se integra también en este sistema global. Existen 9 zonas radiales desde el centro, que atienden a distintas áreas con costes distintos, tarifarios. Como en todos los sistemas metropolitanos, o casi todos, hay un sistema de abonos que permiten utilizar este servicio, que de otra forma es realmente caro. Por ir muy rápido, esta imagen pues, es la de las imágenes más fotografiadas del mundo, probablemente. Pero Londres ha cambiado su perfil ganando el espacio en altura, digamos, ¿no? Hasta hace muy poco, de hecho, en la época de la extensión de la Jubilee Line, pues prácticamente el Canary Wharf emergía, ¿no?, como una de las pocas elevaciones en un perfil urbano bastante plano, digamos, ¿no? Londres sigue siendo la referencia financiera del mundo, con una superficie del orden de 1.600 kilómetros cuadrados, y la población de Londres, que explica el desarrollo de los sistemas de transportes, ha evolucionado de una manera muy llamativa, con algún pico y alguna bajada que tiene explicaciones socioeconómicas normalmente, ¿no? De hecho, en finales del siglo XVIII, cuando el ferrocarril a principios del XIX llega por primera vez a Londres, la población en Londres es de algo menos de 1 millón, y en 50 años triplica el número de habitantes, relacionado por una razón histórica de todos conocida, que es que Londres aglutina el gran desarrollo industrial que supuso la llegada de las máquinas, de la industrialización y de la gran transformación cultural, social, política, que genera una afluencia enorme de población desde la periferia, no solo del área de Londres, sino desde todo lo que era el área de dominio de la metrópolis, convirtiendo a Londres en un nudo explosivo demográficamente.
con lo que se generan grandes diferencias sociales y demás. Bueno, tampoco voy a extenderme más aquí, que hay que controlar el tiempo y no quiero. Hay un punto de caída que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, donde Londres pierde población. Ahora mismo el número de habitantes aproximadamente de lo que se llama el Gran Londres es del orden de 9 millones aproximadamente. Londres comienza con un asentamiento romano en la margen este, en Londinium, que es lo que es la City. La City y Westminster Mayfair es el núcleo, sigue siendo el núcleo central, es la milla, y a partir de ahí se ha ido organizando, ha ido creciendo de forma radial, integrando municipios, de manera que ese área es el que está servida por todo el sistema ferroviario. Voy muy rápido ahora. El esquema de Londres se parece al perfil de Sevilla, en el sentido de que existe una capa formada en el Cretácico, evaporítica, la creta o choc, ¿no?, que llaman la tiza, que da nombre al Cretácico a esa edad, sobre la que después de un proceso hercínico de levantamiento de ese sedimento formado marino, digamos, con procesos posteriores durante el Eoceno, la cuenca baja, se rellena por la intrusión marina, depositando lo que es el material más característico de Londres y de los suelos de Londres, que es la London Clay, que sería el equivalente a las margas azules, ¿no? La London Clay es una arcilla limosa de relativa alta plasticidad, con unas propiedades que hacen de este material un elemento muy favorable para la construcción de túneles, en el sentido que es fácilmente excavable, tiene una baja permeabilidad, es estable y ha favorecido, además de la fabricación de ladrillos, pues el desarrollo de las obras geotécnicas. El otro aspecto condicionante es el agua. El agua en Londres lo domina todo, ¿no? Pues realmente Londres es el estuario donde el agua está presente permanentemente y ha sido objeto además de gestión en el sentido de controlar inundaciones y sobrelevaciones, pues a través de obras tan singulares como la Gran Barrera, que ha permitido mitigar los riesgos de inundación. Esto muy rápido. El promotor del desarrollo del metro es un abogado que en el año 1840 es consciente del crecimiento exponencial que lleva al colapso de Londres con el aumento de la población rural y de la metrópoli, el área de influencia de la metrópoli, y coincidente con la puesta en servicio de los ferrocarriles que llegaron ya en el 1825 a las estaciones Paddington, las King Cross, Euston, que son estaciones que siguen siendo las estaciones centrales. Luego veremos cómo siguen siendo el punto de referencia en las ampliaciones actuales de metro. Y propone la creación de túneles subterráneos para utilizar trenes que entonces eran de vapor, con toda la oposición de la época, hasta el punto que durante 20 años estuvo insistiendo en esta idea y finalmente se puso en marcha y él no la pudo ver porque falleció un año antes. Pero en el año 1863 se pone en marcha la primera línea, son 6 kilómetros, de Paddington a Farrington, operada por una compañía privada, Metropolitan Underground Line, y con trenes de vapor, lo que obligaba a dejar ventilaciones para poder compatibilizar un sistema ferroviario que no estaba pensado para espacios subterráneos. Poco tiempo después llega la electrificación y aparecen otras compañías. Todo esto se va integrando a través de la agrupación de esas compañías privadas que entienden desde el principio la ventaja en el desarrollo del transporte, no solo para que la gente acceda al centro, sino para desarrollar y expandir la ciudad. Bueno,
Londres y este sistema de construcción, el cut and cover, tiene su origen en la forma constructiva de las primeras líneas, que era simplemente abrir trincheras relativamente superficiales y utilizar revestimientos de ladrillo sobre cerchas metálicas. Se empieza a utilizar acero de fundición, que ha constituido muchos de los revestimientos de los túneles existentes, hasta que empiezan a utilizarse tuneladoras que son variantes de lo que ya había sido el primer túnel, el prototipo de la primera tuneladora por parte de Brunel de cruce a través del Támesis, que eran escudos que permitían el soporte y controlar la estabilidad de la sección al amparo de estructuras metálicas. El crecimiento es enorme hasta el punto de que en esta imagen, que es de 1928, pues ya se da una idea de cómo realmente hay un decidido uso del espacio subterráneo. Hay algún hecho curioso, de todos conocidos también, como la existencia de barreras anti-inundación que se ponen en servicio, aparentemente no llegan a entrar en servicio, durante los bombardeos que sufrió Londres en los años de la guerra y que, bueno, pues tristemente ahora, por el momento en que vivimos, pues 80 años después, pues vuelven a ser otro ejemplo de uso desgraciado del espacio subterráneo. En la actualidad, todos estos sistemas han ido evolucionando con el uso de otras técnicas cada vez más avanzadas, en los que muchas empresas españolas han participado, un tema que hay que decir, pero en esencia la idea es la misma. Otra curiosidad también es que Londres, en la evolución de los mapas que han ido cambiando de lo que era representar la longitud y los trazados reales, en esa complejidad hay un momento en el que se llega a un diseño que es un diseño que ha sido asumido por muchos sistemas metropolitanos, que se basa en cómo se organizaban los planos de drenaje y colectores, que son con tramos rectos norte-sur y ejes a 45 grados, con equidistancias más o menos equilibradas. Este sistema sigue siendo actual. De hecho, sigue apareciendo en los planos Henry Beck, que es quien promueve esa idea y que ha sido exportada a muchos sistemas. Bueno, las dos extensiones, muy rápido, que creo que merece la pena señalar por su significación y paralelismo y algunas lecciones aprendidas para aplicación a otros proyectos en marcha, son la Jubilee Line, la extensión de la Jubilee Line, que plantea la prolongación hacia el este y hacia el sur, porque prácticamente todas las estaciones y todo el servicio estaba concentrado y sigue estando concentrado en la zona norte, en la margen izquierda del Támesis, y con motivo del desarrollo y renovación de los espacios degradados en torno a Greenwich y la isla de los perros y sobre todo lo que era el desarrollo de los Docklands, la creación de otros centros de negocio desplazados hacia el este, extiende la línea hacia Stratford. Esta obra es probablemente la obra más cara de metro que se ha hecho jamás, incluso más que el Crossrail, que ya es ha tenido un presupuesto significativo, porque el presupuesto final de esa obra, que fueron aproximadamente unos 15 kilómetros, teóricamente estuvo en torno a los 3.500 millones de libras. Es decir, que el coste por metro o por kilómetro supera ampliamente los 300 millones de euros. En esta obra tuvimos la fortuna de participar en uno de los tramos más significativos, que era el que unía las estaciones de Waterloo, donde entonces llegaban los trenes recién abiertos, la conexión del canal, del Eurotren, cruzaba el Támesis hacia la zona de Westminster, atravesaba lo más significativo de Londres hasta conectar con la zona de Green Park y lo que era el final de la línea existente, la Jubilee Line. De manera que había bastantes edificios en riesgo de ser afectados por las obras. Entre otros, la propia estación de Waterloo, el puente Westminster y el Big Ben, o la Elizabeth Tower,
o la Clock Tower, pero bueno, digamos que probablemente el edificio más representativo de Londres. En ese proyecto tuvimos la oportunidad de participar, una empresa española, concretamente Geocisa, con un señor que está sentado ahí muy callado, y se puso a punto un sistema que hasta entonces había sido utilizado en el metro de Baltimore, me parece, pero que aquí, digamos, se encontró en un desafío realmente importante, ¿no? Se trataba de hacer frente a los riesgos de entrada de agua en los aluviales y a compensar asientos que pudieran afectar a esos edificios tan emblemáticos. Bueno, las soluciones fueron inyecciones a través de tubo manguito para las gravas con impregnación y para las arcillas, inyecciones de compensación que han sido nombradas antes y que en esencia consisten en la incorporación de una mezcla viscosa a través de un manguito que fractura el terreno y lo desplaza en el sentido vertical, generando el efecto contrario al que generan los túneles, local y además con volúmenes controlados en presión y en volumen. Esto es posible porque las arcillas de Londres están sobreconsolidadas como consecuencia de su propio proceso de formación, erosiones y demás. Este efecto es posible en las arcillas de Sevilla también. No en todas las arcillas, en las cuaternarias, pero el efecto de consolidación es el que hace posible esto. Como ejemplos significativos que debajo de la torre del reloj se dispusieron desde pozos numerosos tubos a manguito, radiados desde pozos, con bajo recubrimiento, de manera que eso permitió controlar la inclinación de la torre y compensar de manera concurrente los movimientos que se iban generando a medida que las excavaciones progresan. Esa red de taladros existe ahí debajo. Nadie la verá, pero se dispusieron en un plano que en distintas etapas pues, permitió controlar las subsidencias en un ejemplo real de cuál era el efecto en caso de no haber hecho los tratamientos y cómo se compensaba concurrentemente ese efecto. Voy a ir muy rápido, termino ya con una pincelada de lo que es Crossrail. Crossrail será cuando, de acuerdo con las autoridades, finalicen las pruebas en junio de este año, tras más de 10 años de construcción y otros bastantes más desde su puesta en marcha. Termino ya. Esta línea es la obra estrella, digamos, de metro después de muchos años y el objetivo es conectar el este y oeste de Londres hacia el East End con el centro de Londres. De hecho, las estaciones eje que conectan las dos zonas principales son las mismas que fueron las primeras estaciones de metro de Londres, son Paddington y Farringdon. Crossrail es la entidad que gestiona la línea que se pasará a llamarse Elizabeth Line cuando se integre en el sistema metropolitano y será la línea 12 de metro. Es una línea muy especial en la que también han sido necesarios sistemas de protección idénticos a los que se plantearon exactamente hace 20 años, de manera que esa experiencia se repite con bastante éxito. Hay algunas diferencias, las cosas han cambiado, el uso de la digitalización en esta cuarta o tercera revolución a la que estamos asistiendo, de la digitalización y del uso de los sistemas de integración, el BIM concretamente, pero no solo BIM, realidad virtual, el manejo de datos, ha sido una obsesión por parte, y lo sigue siendo, y en la alta velocidad se repite, de manera que de alguna manera se va apuntando cuál es el futuro en lo que es la integración de estos sistemas con obras que siguen siendo tradicionales en esencia, con el uso de nuevas técnicas.
¿Cuál es la situación actual? Es muy controvertido, como es natural. El coste ha sido desproporcionado. El coste final de esta línea, que tendrá finalmente unos 117 kilómetros, de los que solamente 21 aproximadamente son subterráneos. Estaciones nuevas solamente son 10. Digo solamente en un proyecto cuyo coste supera los 20.000 millones de euros. ¿Cuál es la contrapartida? El retorno de la inversión para las arcas del Estado se estima en unos 50.000 millones de euros. Estas cuentas pues se hacen como se hacen, pero vamos, realmente se considera que el sistema tiene retorno. En el Metro de Londres hay un enorme contraste en estaciones antiguas que admiten muy pocas mejoras en cuanto a accesibilidad, y hay una dicotomía entre lo que es apostar por nuevas líneas con la máxima calidad y convivir con las antiguas, o dedicar parte del esfuerzo a mejorar la accesibilidad de líneas y estaciones existentes como estas que veíamos en Curva. Hay muchas estaciones que siguen sin tener aire acondicionado. El aire acondicionado llega muy tarde al Metro de Londres. De manera que hay un fuerte contraste entre sistemas muy avanzados, muy novedosos, con líneas que tienen 160 años. Aún así, y ya termino con esta imagen, a pesar de todo, por lo menos hasta hace un mes, cuando las cosas han cambiado y el futuro es incierto, hay una línea que complementa a este eje transversal, que es la norte-sur, que sigue apostando decididamente por el metro, sistemas ferroviarios, metro entendido en sentido amplio como el sistema de transporte más eficiente y más sostenible para las grandes ciudades. Pues nada más, perdón por haberme extendido. Muchas gracias. Bueno, con el final de la sesión 3 damos por terminada la presentación de presentaciones en y pasamos a la última fase con una nueva mesa que será la de conclusiones y mesa de clausura. Muchas gracias a todos por aguantar hasta esta hora, este largo día de metros andaluces, ¿no? Me comunican que no hay ninguna pregunta y eso me da un poco de miedo, porque como decíamos en mi época de la escuela, o todo estaba tan claro que no hace falta preguntar nada, o tan oscuro que da miedo preguntar, ¿no? Bien, yo supongo que es más bien lo primero. Ha quedado bastante claro la intención de todas las ponencias, ¿no? Y creo que poco tenemos que añadir. Como me toca el apartado de conclusiones, que está dentro de antes de pasar a la clausura, yo quería lanzar aquí a todos los que habéis aguantado, como digo, y habéis resistido todo este día de exposición, fundamentalmente técnica, pero que creo que ha sido de gran profundidad, unas ideas a modo de conclusión que creo que son el nexo común, a mi modo de ver, y que quiero compartir con vosotros, de lo que hoy hemos visto aquí. La primera, no podía ser de otra manera, yo diría necesidad esencial, como decía Vicente Domínguez hoy, para mantener vivas nuestras ciudades de futuro, de que el transporte público en las ciudades tenga un papel predominante y ese transporte público sea sostenible dentro de lo que es también el ámbito, por supuesto, social y económico. Entendiendo como transporte público no una sola modalidad, sino evidentemente los metros pesados tradicionales, los metros ligeros que estamos hablando ahora, o los tranvías, o lo que podría ser los transportes de plataforma reservada. Y eso es para cualquier ciudad. Creo que ese es el ejemplo de lo que hemos estado viendo hoy, que tenga un tamaño medio para lo que es el mundo, podría decir, y perdonadme los sevillanos, soy de Granada, todavía es más pequeña, ¿no? Pero sobre todo Granada, Sevilla, ciudades que son medianas, y grandes ciudades o grandes urbes
como podría ser Londres, que acabamos de ver ahora al final. Está claro que, por tanto, este transporte público, al menos en ciudades de este tamaño, independientemente del terreno en el que estén emplazadas, del tamaño, como acabo de decir, y del medio físico o medioambiental que tengan, yo diría que condiciones socioeconómicas, parece ser, insisto, que hay una necesidad esencial de que el transporte público sea un transporte público sostenible, esté implantado en esas ciudades. La segunda idea sería que la eficacia, y eso ya es para nosotros los técnicos, porque claro, la decisión de tener un transporte público tiene que ser política, no nos debemos de engañar, pero tiene que ser política dentro de unos condicionantes económicos y financieros que lo permitan, ¿no? Pero lo que también tendrían que dejarnos los políticos, como hoy hemos visto aquí, es que el desarrollo fuera de esas ideas y una vez tomada esa decisión, fuera con criterios de racionalidad técnica y no con otro tipo de criterios, ¿no? Pues bien, en el desarrollo ese, en esa eficacia, para lograr la eficacia de captación de tráfico y, sobre todo, la sostenibilidad económica de este transporte público, hay que intentar que las soluciones que hagamos los técnicos sean atractivas en facilidad y comodidad y brevedad de los recorridos que tengan que hacer los usuarios. Eso implica que la solución subterránea, cuando sea necesario hacerlo en núcleos históricos, pues se haga. No por decir que va a tener riesgo y que va a ser imposible no abordarla. Y ahora hablaré de lo siguiente. Hoy hemos visto cómo se han podido hacer soluciones en ambientes de ese tipo que no han causado, por lo menos, problemas que no sean abordables y hoy día, con los medios que tenemos, todavía más. Ese desarrollo y esa eficacia en el desarrollo para captar el público debe de llevar a unos accesos seguros y rápidos, de manera que los trayectos de acceso sean proporcionales y estén proporcionados con lo que son la duración del trayecto medio que hay en cada ciudad. Lo decía muy bien y muy claro esta mañana Miguel Ángel. No es lo mismo estar 20 minutos para llegar a una estación de metro en Madrid, que los trayectos son mucho más largos, que en Málaga, que son mucho más cortos y que un trayecto dura menos de esos 20 minutos. Y luego también es muy importante la conectividad, sea modal del propio sistema de transporte o intermodal con otros sistemas de transporte. Y ahora vamos a lo que más me gusta, porque en ello estoy, que es que la construcción de las soluciones subterráneas, como acabo de decir antes, hoy día es posible en todos los terrenos y entornos urbanos. Tenemos, eso sí, que emplear los métodos constructivos directamente de excavación y directamente de protección de los edificios y demás, y de control de lo que se está haciendo, que la técnica dispone hoy día sean más apropiados para cada situación y para cada entorno. Y, desde luego, que es la segunda parte, que es muy importante y a veces se olvida, si estamos en un ambiente urbano, que no solo el método constructivo y los demás métodos son importantes, sino hay que ver el entorno que tenemos, qué situación, que también se ha dicho aquí, de vulnerabilidad o de sensibilidad tiene a ese efecto. Porque si va a haber algún efecto, mejor es concentrar ese posible efecto en un foco que podamos actuar, como dirían los militares, de una manera contundente y rápida, que no llegar y hacerlo y propagarlo en una situación más extensa. Con esto quiero decir que a veces en sitios históricos es mucho mejor hacer un túnel muy superficial que afecte a muy pocos edificios, que no muy profundo, que va a afectar a muchos más edificios, que sería el caso aquí en Sevilla, si nos vamos a la Malga y a sitios muy profundos, ¿no? Y por último, yo diría que, y eso es un brindis a lo que está haciendo ahora la Junta, la Consejería y la Agencia, que no olvidemos que la sostenibilidad económica en cualquier medio de transporte público aumenta con el tamaño de la red y del número de estaciones, y por tanto con el número de viajeros que lo usan. De modo que yo creo que en común todas las presentaciones que hemos tenido aquí, desde México, pasando por Londres, por Toulouse y luego aquí en Andalucía, creo que estos principios generales son válidos. Aquí abro un turno si alguno quiere constatarlo
quiero decir contrariarlo o modificarlo o apostillarlo antes de que podamos proceder a la clausura. ¿Hay alguien que quiera aportar algo más? Tenemos unos micrófonos, creo, para que se pueda intervenir. Pues nada más. Muy bien. Gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Pedro. Una vez más brillante. Ahora en las conclusiones, ¿no? En esta mesa de clausura, en primer lugar, damos la palabra a Joaquín Egea, presidente de ADEPA, para que nos diga unas palabras de comienzo de esta mesa de clausura. Joaquín, por favor. Muchas gracias por invitarme en medio de tanto técnico a un licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Historia de América, que poco, como os podéis imaginar, tiene contacto con lo que significa la construcción de túneles, lo cual no quiere decir que la enseñanza que recibimos hace muchos años sí nos permite, digamos, profundizar en el lenguaje y, por lo tanto, captar gran parte de lo que se dice, aunque no podamos hablar nada de la técnica, como es lógico, que se está aplicando. Sí quiero aplicar aquí el sentido común, porque además de agradeceros la invitación a estar, creo que es necesario muchas veces también la reflexión de la sociedad, la reflexión de aquello que, por ejemplo, en esta sociedad pues, nos interesa patrimonial fundamentalmente, nos interesa la conexión entre lo que es la movilidad, lo que es la construcción e ingeniería de estos temas, ¿verdad?, y la conservación del patrimonio de lo mismo. De todo lo que habéis hablado, he deducido 4 ideas que me gustaría que, si puedo, quede entre ustedes, ¿no? Una primera es la necesidad de que cuando se va a construir algo, ¿verdad?, se va a hacer cualquier estudio o cualquier movimiento, metro, tranvía ligero, etcétera, hay que tener en cuenta muy claramente los datos de movilidad. Muchas veces me he encontrado con obras que estaban hechas o estaban pensadas sin haber hecho unos estudios previos muy fuertes de movilidad. Y es curioso además que esos estudios de movilidad no suelen coincidir con el periodo donde se desarrollan los planes especiales de trabajo en la ciudad, ¿verdad?, de urbanismo en la ciudad. El plan aquí especial de Sevilla, primero que yo recuerdo y que he vivido más, fue el de 1987 y, como ustedes recuerdan, hasta mucho más tarde no se emprendió la línea 1. En el plan posterior, que fue del 2006, no se hablaba prácticamente nada de cuál tendrían que ser las formas de movilidad. O sea, por un lado fueron los estudios del metro, del movimiento, de la movilidad en la ciudad, y por el otro la presencia de los planes urbanísticos. Esto es de locura. Los planes urbanísticos, como los planes de movilidad, deben de corresponder a dar soluciones que nos encontramos, a lo que nos encontramos. Así, claro, surge que la línea 1 de Sevilla es una maravilla. Perdonadme el pareado tan malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hombre, leía o escuchaba a la persona que nos hablaba de Toulouse y recuerdo que una de las primeras líneas, lo de Zaragoza, que buscaba era conexión con sanitarios, es decir, hospitales, Ciudad de la Justicia, grandes zonas donde hay gran movilidad de personas. Si ustedes piensan en la línea 1 de Sevilla, la única existente, queda fuera ahora mismo, y desde aquel tiempo, de los planes especiales de la futura Ciudad de la Justicia, de las 2 grandes áreas sanitarias, de la universidad, por cierto, aquí en Sevilla demasiado dispersa y por lo tanto más difícil de atender. Nada de los grandes problemas de movilidad en Sevilla se resuelven con la línea 1 y no sé si la planificación de las 2, la 3, la 4 va a compensar
va compensada con esas necesidades fuertes que tiene, no una movilidad, digamos, de trabajo industrial, sino estas grandes necesidades de la propia ciudad. Sería bueno de poderlo establecer porque si no estamos perdidos. Se produce fracaso como el de la Avenida de la Constitución. Luchamos mucho en su momento, ADEPA, por la peatonalización de la misma y nos encontramos que entre las dos líneas de tranvía ida y vuelta, el carril bici, los veladores, los peatones prácticamente no tenemos sitio. El tranvía no es una buena solución, creemos, de verdad, para el centro de la ciudad. El tranvía debe de ser una solución más periférica que lo que es un centro de la calidad del sevillano, el malagueño, el granadino, muchos otros que nosotros hemos visto aquí, ¿verdad? Termino con ello, es pediros estas situaciones y pedir, hombre, que cuando se piense siempre el metro, se piense con un carácter, digamos, como es ahora mismo las conurbaciones, ¿no? La unión no solamente de lo que era la antigua Sevilla, sino que pensar en Alcalá de Guadaira, dos hermanas, que Alcalá de Guadaira lleva esperando, y parece que por fin vamos a tener solución, y me da una alegría tremenda. 20 años, hasta que como en los antiguos de los gitanos se pone una vía y la quitan al día siguiente, quedaba que esto ya tenga una solución, es extraordinario, porque Alcalá es uno de los grandes puntos, la movilidad con Alcalá es muy alta, lo mismo que sucede con Dos Hermanos o sucede con Aljarafe, que sí la línea 1 da una cierta solución a aquello, ¿no? Pediros estos elementos que cuando se sitúe a alguien, no recuerdo ahora mismo y desgraciadamente no lo he anotado, ¿no? Habla de cómo cada línea que se hace debe ir acompañada de un movimiento de arbolado, de una mejora, de una ampliación del arbolado. Esto creo que es fundamental, que no se piense solamente en la línea, sino se piense también en lo que pueda aportar a la mejora del medio ambiente de la ciudad, no solo rebajando la contaminación, sino creando nuevos espacios. Y sobre todo, tener presente que tiene 2000 años de historia, como lo tiene Málaga o como lo tiene Granada, y que por encima de la propia movilidad está el concepto o, digamos, la unión que tiene el individuo con su ciudad. Cuando no la tiene, la ciudad pierde todo lo que es su alma, que son las almas de los ciudadanos, ¿verdad? Es la que se pierde ahí. No quisiera ni mucho más seguir, sí pediros, por favor, que estos planes no deben de ir contra el coche. Yo no sé qué manía hay también contra el coche. Es verdad que contamina, pero también es verdad que la industria automovilística está creando coches menos contaminantes, en que tú no puedes crear y decir, el centro lo dejo desierto sin darle una capacidad a los que vivimos, trabajamos o vamos al centro digo, el conjunto histórico, ¿verdad? Pues si no, lo terminamos convirtiendo en una ruina absolutamente no contaminante, pero bueno, una ruina, ¿verdad? Si ustedes miran en un momento los planos de contaminación, o sea, los puntos, digamos, de observación de la contaminación en Sevilla, se encuentran ustedes que el centro de Sevilla es el menos contaminado. Lo más contaminado es Santa Clara, donde está el nudo de la S30, o Torneo, que es un embudo donde entra ahí todos los coches. Creo que estos puntos se tenían que tener en cuenta y dejarnos del catetismo de que el coche y que somos muy ecológicos y muy ambientales. La gente tenemos que movernos, las personas tenemos que movernos. Es lógico que avancemos hacia la descontaminación, pero también es bueno que nos deis soluciones los técnicos, porque si no, nos ahogamos o ahogamos una parte de la ciudad. Perdónenme que me haya extendido un poquito, pero he aprovechado porque esta posibilidad de hablar con tanto de ustedes en estos temas, y creo que no se escucha mucho, era buena.
Muchas gracias, Joaquín. Enriquecedora tu postura y tu exposición. Muchas gracias. ¿Verdad? Es importante tener un licenciado de Historia del Arte también entre nosotros, porque si no, aquí al final nos matamos con el armado de una pantalla cualquier día y tenemos que enfocar el tema. Bueno, Pedro Arozamena, como secretario de Aetos, tiene la palabra. Seré muy breve, 3 cositas nada más. Bueno, primero dar las gracias a todos los ponentes por compartir vuestros conocimientos, vuestra experiencia, compartirlo por todos. Muchas gracias. En segundo lugar, dar las gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer tener esta jornada con vosotros hoy, especialmente de los tiempos de los que venimos. Pues este acto presencial, la verdad, ha sido un auténtico placer. Y tan solo para terminar, Aetos, en cumplimiento de su compromiso de apoyo a la difusión de la excelencia técnica en el campo de las obras subterráneas, pues anunciaros, recordaros que próximamente celebraremos otra jornada los días 6 y 7 de abril en La Coruña, en el que trataremos sobre los túneles del corredor ferroviario noroeste, Madrid-Galicia. Tan solo ese breve recordatorio, está todo publicado, pero si hay algún interesado, pues ahí lo tendréis. Nos veremos allí próximamente. Y por parte de Aetos, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Allí estaremos en La Coruña, si Dios quiere, acompañando a Aetos. A mí, bueno, me corresponde clausurar esta jornada al ausentarse la consejera, pues el viceconsejero ha inaugurado y, bueno, pues aquí el que queda suyo, así que me ha tocado clausurar. Para mí es un honor. Tengo que dar las gracias a todos los asistentes, felicitaros por aguantar hasta las 6 de la tarde aquí, que no es poca cosa. Dar las gracias dentro de lo que me corresponde de la Agencia de Obra Pública al Departamento de Infraestructura, a todos los ponentes, al Departamento de Comunicación, que han colaborado con Aetos en este punto. Quiero citar rapidísimamente a los ponentes, a José Luis Alpañés, que nos ha preparado la génesis del Metro de Sevilla y aquellos incidentes que ocurrieron, que paralizaron la línea en el 83. También a Pedro Arozamena, con los detalles que nos ha explicado para cruzar el Guadalquivir y el detalle del kioscazo. Al director general de Movilidad, que nos ha expuesto la última fase de la línea 3 del Metro de Sevilla, con los proyectos que tenemos preparados y el buen ritmo, al que ha dicho, y es así, es cierto que viaja el tranvía de Alcalá, con la licitación y adjudicación de talleres, cocheras, electrificación, a José María Rivera, nuestro director, para definir si la línea 2, qué altura, qué profundidad, qué cota tiene que llevar, si tendrá que llevar a cama o no, serán los retos que tendrá. Y tendremos que actualizar los proyectos. Miguel Ángel García Cañizares, con la ponencia de Málaga, donde bueno, ha terminado el debate de la ciudad, de si hacía falta pantalladora o no, un debate que siempre ha existido en Málaga, pues yo creo que ha expuesto magníficamente que en este tramo la pantalladora no tiene cabida, sino el Catancoe. A Juan Herrera, con las 3 ampliaciones previstas en Granada, el metro de la Consejera. A Vicente Dómine, en Valencia, la solución de este tipo de subida media del metro, que exponencia mucho la vida y la calidad del servicio público y de calidad de los que allí viven y la accesibilidad. Silvia Roldán, que nos ha contado que el 40% de los desplazamientos de la Comunidad de Madrid se producen con el metro, con lo cual tiene una gran responsabilidad y la alegría con la que lo lleva y la frescura, pues son rompedoras, ¿no? También el tren digital y la eficiencia del servicio. Y como Ana nos ha comentado el tema de cómo ha transformado la ciudad de Zaragoza el metro. Francisco Suárez, en la Ciudad de México, la distinta tipología de los suelos y de las estaciones. Jean-Jacques Laporte, cómo en una ciudad mediana ha transformado el metro esta ciudad y su entorno. Su equipo ha hecho una gran exposición. Muchas gracias y nos sentimos orgullosos de personas como los Pedro. Es difícil estar en Aetos y no llamarse Pedro, también lo digo, como los Pedro. No es requisito.
Aunque lo parezca, ¿no? Pues la experiencia ha sido enriquecedora de ver los orígenes del Cat and Cover y ADEPA, pues seguiremos con los estudios de movilidad, así lo hacemos antes de hacer cualquier proyecto, pero aplicamos sensatez, que es muy importante. Yo, en este sentido, pues os quería dar las gracias, reiterar el saludo de la consejera. En un par de ocasiones me ha llamado a lo largo de las jornadas preguntándome que cómo iba, si iba bien, si estaba saliendo todo bien. La verdad que siempre se preocupa el detalle de cómo van las cosas en la consejería. Y también la defensa de este tipo de jornadas, que me lo habéis dicho mucho, ¿no? Como esta interacción que nos faltaba, el vernos, el volver a comentar, este intercambio de conocimiento y experiencia, pues es importante porque con el resumen que ha hecho Pedro, sacando las conclusiones de esa experiencia, vemos que la brevedad de los recorridos ha sido determinante, como bien ha expuesto Miguel Ángel, para el metro de Málaga y lo será para el estudio de la línea 2 del metro de Sevilla, como lo predominante el transporte y aumenta el tamaño de la ciudad, pues ahí estamos aumentando los metropolitanos que tenemos en Andalucía, gracias a que hicimos los proyectos antes de pensar que viniera cualquier tipo de fondo. La consejera lo primero que hizo fue encargar los proyectos, pues hemos tenido los proyectos preparados para ahora que llegan los fondos, presentar los proyectos. Oye, parecía que teníamos esto pensado, ¿no? Fue simplemente una apuesta. Y la conectividad intermodal, la línea 2, como bien ha dicho José María, será la línea intermodal, pero también lo hacemos en Granada, preparando esos parkings disuasorios y viendo dónde los podemos conectar mejor para toda la gente que nos viene de los pueblos de La Vega y demás, sacar coche del centro, aunque parezca una patología que tenemos, ¿no? Pero es verdad que son menos contaminantes, pero también es cierto que hoy por hoy el único medio de transporte que cada 4 minutos deja 200 personas en el centro sin interrumpir, hoy por hoy es el metro. Entonces, en las grandes ciudades y en los centros es imbatible. Yo no quiero interrumpiros ni molestaros un minuto más, simplemente agradeceros. Me habéis dicho muchos que esta jornada ha sido un éxito, pero ha sido un éxito porque vosotros habéis venido. Si no, pues no habríamos visto aquí Pedro tomando una cerveza los dos. Y ha sido gracias a vuestra asistencia y a querer participar y eso os lo agradecemos desde AETO, desde la Junta de Andalucía. Así que muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias.